será la mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor. Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Email abacomunicaciones@gmail.com. Nuestra Señora de la Paz habla al mundo. Ave María. Déjese llevar de la mano de María en el camino hacia Jesús, abriendo el corazón a su mensaje. El Señor contigo, Ave María. Vívalo y compártalo. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, que este tiempo esté entretejido de la oración por la paz y de las buenas obras, para que la alegría de la esperanza del Rey de la Paz se sienta en sus corazones, en sus familias y en el mundo que no tiene esperanza. Gracias por haber respondido a mi llamada. Muy apreciados amigos, saludos especiales en el especial tiempo del Adviento, en el jueves eucarístico, en el jueves sacerdotal, en la tarde hora santa en diversos templos de nuestras comunidades. El programa de la mano de la Santísima Virgen María, bajo el auxilio de San José, todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las horas, jueves de la segunda semana del Salterio. Nuestra Iglesia Católica celebra hoy la fiesta de San Juan de la Cruz. Nació de familia muy pobre, muy humilde, en Fontiveros, España, en el año 1542. Su nombre era Juan Yepes. A los 21 años fue recibido como religioso en la comunidad de los padres carmelitas. Al ser ordenado sacerdote en 1567, pidió a Dios como especial regalo que le conservara siempre en gracia y sin pecado, y que pudiera sufrir con todo valor y con mucha paciencia toda clase de dolores, penas y enfermedades. Sostuvo una gran amistad con Santa Teresa de Ávila. Con ella emprendió la obra de Dios de reformar la comunidad de los frailes carmelitas descalzos con espíritu de sacrificio y generosa entrega. Ha llegado Navidad, la familia alegre está, celebrando Nochebuena en la paz del Santo Hogar. Ha llegado Navidad, la familia alegre está, celebrando Nochebuena en la paz del Santo Hogar. Cascabel, cascabel, lindo cascabel, con sus notas de alegría va anunciando él. Cascabel, cascabel, lindo cascabel, con sus notas de alegría va anunciando él. Ha llegado Navidad, la familia alegre está, celebrando Nochebuena en la paz del Santo Hogar. Ha llegado Navidad, la familia alegre está, celebrando Nochebuena en la paz del Santo Hogar. Cascabel, cascabel, lindo cascabel, con sus notas de alegría va anunciando él. Cascabel, cascabel, lindo
Y bien, amigos y amigas, después de este hermoso villancico que nos introduce en la magia espiritual de la Navidad, los villancicos tienen un mensaje, esa letra simple, sencilla, musicalmente pegajosa, pues no es el éxito discográfico de canciones profanas, paganas, populares, algunas de ellas tan bonitas y tan limpias, pero no, el villancico, Camilo, se sale de ese concepto, diríamos, musical popular, ¿no es verdad? Sí, los relatos populares de los pueblos, especialmente en Europa, la Europa cristiana, fruto de toda la evangelización que realizan los grandes monjes benedictinos, que llegaron a tener alrededor de 35.000 monasterios, y a partir de eso poblaron con la fe lo que hoy conocemos con Europa, que en algún momento fue llamado como la civilización cristiana de Occidente. Los pueblos transmitían obviamente de voz a voz las tradiciones cristianas, las historias, fábulas, leyendas, mitos, pero especialmente aquellos hechos históricos relacionados con los acontecimientos sobrenaturales. Por lo tanto, la vida de los santos, las manifestaciones de la Santísima Virgen y, lo más especial, aquella intervención de Dios con respecto a los pueblos. Dios, a la hora de permitir una inculturación en los pueblos, o sea, tomar lo que los pueblos tienen de valioso y cristianizarlo a partir de los frutos de la redención, pues obviamente fue creando costumbres. Eso da como fruto una serie de historias apasionantes sobre lo que Dios tiene que ver en la vida de los hombres. Entonces, aparecieron poemas, aparecieron cuentos, historias, aquella selección especialísima de la vida de los santos que hace Jacques de la Vorágine, Santiago de la Vorágine, en la Leyenda Dorée, la leyenda dorada, que es la historia maravillosa de santos que se popularizó en la Edad Media. Después, en pueblos como, o reinos más bien, porque en la época eran reinos como España, se popularizan los famosos villancicos, los villanos que hacían parte de las villas, que vivían en las villas, poblaciones pequeñas. Esos villancicos medio trovas, para nosotros más bien los antioqueños, se popularizaron de tal manera que se hicieron cotidianos en las épocas y los tiempos litúrgicos definidos por la Iglesia. Entonces, dentro de la música profana y popular, resaltan unos cantos que son más de tinte religioso y ya entran a participar propiamente en la liturgia. Así van surgiendo los diferentes villancicos, cada uno, y es bonito porque cuando uno escucha un villancico español tiene una diferencia especial con uno alemán, sí. Tiene una diferencia especial con uno italiano, el cantadito, la manifestación de la alegría es diferente porque cada pueblo, con una vocación específica también, así como cada hombre tiene una vocación específica, un pueblo tiene una vocación específica. Los judíos, llamados en la antigüedad a hacer las grandes elucubraciones al respecto de la teología, los griegos la filosofía, los romanos el derecho, los alemanes la disciplina y el orden, el italiano la diplomacia, el español la conquista y el espíritu de arrojo, etcétera, etcétera. Eso se manifiesta también en los villancicos. Y aparecen villancicos que son paradigmáticos. Por ejemplo, yo que sé que lo conocen los oyentes, lo han escuchado. Vamos a ver si adivinan cuál es. Stille Nacht, Heilige Nacht, alles Lev Eisenbach. Stille Nacht, Noche de Paz. Stille Nacht, Heilige Nacht. Es un villancico que se hizo popular en Europa y en el mundo entero, de tal manera que uno habla de Navidad escuchando Noche de Paz. O sea, la Navidad se materializó en ese villancico, que fue fruto también más o menos de un hecho más o menos milagroso, con un sacerdote que era compositor y tal. Pero entonces esos villancicos terminan de alguna manera consolidando lo que es el espíritu cristiano de las naciones. Y aparecen por acá, muy cantados en Colombia, porque son más bien de origen venezolano, Tutaina, Tuturumaina. Una vez me preguntaba un compañero de estudio esto, Orlando, me decía, oye, ¿y qué es lo que traduce eso? Era un croata. ¿Qué es lo que significa Tutaina, Tuturumaina? Yo la verdad no supe decirle, y me dijo, y ese otro de Antón Tiruriruriru. Yo le dije, no, pues no tiene que, eso como que los peces beben en el río, son cositas así que en medio de la fantasía y la fábula. Antón Tiruriruriru debe ser el amigo de Tutaina. Debe ser más o menos sí. Por ahí. Pero son la inocencia, así como cuando un niño está balbuceando sus primeras palabritas que no se le entiende nada, pero a todo el mundo le parece gracioso. Yo me imagino que el niño Dios, y esto lo hago sometido al juicio de la Iglesia y a la cristología, hoy que vamos a hablar de pronto un poco sobre Padre Antonio Rollemarín y sus... Ya no, Camilo Andrés, te pedimos permiso, sí. Porque el tema que traíamos hoy era de
pues, ¿de qué? Del lenguaje teológico sobre la encarnación, Sí. que es justamente encarnación y nacimiento, lo que celebramos en Navidad. Pero por una pregunta que le hicimos a Camilo Andrés sobre este género de villancicos, nos trae un acervo de conocimientos de los villancicos que quisiéramos más bien, con tu permiso, más bien dedicar el programa de hoy, este ratico, a hablar de esto, de los villancicos, ¿te parece? Claro, sí, Y Dios sí. nos dará tiempo para otros temas. Hay tiempo porque, y no está desligado de la tradición, le digo pues porque el canto, un poco para hacer una, digamos, una fundamentación teológica y antropológica también de lo que es el canto es una manifestación del espíritu del hombre. Cuando un pueblo alcanza un cierto nivel de civilización, vienen unas explicitaciones y vienen unos frutos específicos. La comida, la pintura, la literatura, la música. La misma palabra cultura viene de, ¿qué fue primero? A ver, para los oyentes, ¿qué fue primero, la cultura o la agricultura? Entonces, Mira. a partir del ejercicio de la agricultura, normalmente a las orillas de los ríos, donde el agua era más, Claro. digamos, más cercana para utilizarla en el oficio, el hecho de trabajar la tierra para que dé frutos tiene un símil cuando yo trabajo el espíritu para que me dé frutos. La cultura es el fruto del trabajo permanente, constante y perseverante que se hace en el espíritu del hombre. Y cuando nosotros vemos los pueblos de la antigüedad, Siria, Babilonia, Egipto, Grecia, etcétera, nos damos cuenta que algunos, aunque llegaron a realizar algún tipo de agricultura espiritual o Así, trabajo espiritual, Claro. no se desarrollaron propiamente como civilizaciones. Por ejemplo, el mismo pueblo judío no está caracterizado como una civilización, como un pueblo de la antigüedad, pero no civilización. Así es. Sin embargo, Dios, de una manera muy providente, ahora que estamos hablando detrás de micrófono, estábamos hablando de la predestinación, ese tema que algunas vamos a hacer un programa, Claro. predestinado el pueblo judío a ser la cuna del Salvador, Dios dispuso todas las cosas de tal manera que esos salticos, coloquialmente hablando, esos salticos en el tiempo que hizo el pueblo judío, asirios, babilonios, egipcios, Ujú. etcétera, fueron tomando de esos pueblos aquellos frutos de la cultura que bien iban a servir para que ese pueblo se preparara en la esfera natural, o sea, se consolidara y se fundamentara naturalmente para la venida del Mesías. Claro, claro. Y eso se evidencia en el momento de la encarnación. O sea, por eso, miren la inteligencia del pueblo romano, no trucidar al pueblo judío. Lo tuvo ahí en una especie de esclavitud conversadita y Pero silenciada. Eso fue manejable. Eso no fue una esclavitud, diríamos, crudelísima como en otros lugares se ha dado. Ajá, porque fue inteligente. Sí, Ellos sí. sabían que los judíos primero era una entrada de dinero constante y permanente, Sí, sí, sí. y era un pueblo con el cual podían contar si en algún momento venía una situación adversa con respecto al Imperio Romano. Claro, O sea, claro. la fidelidad, de alguna manera, la fidelidad natural que tenía el pueblo judío. Eso es providente, Camilo Andrés, porque en el dato histórico hay que analizar, pues no como un hecho natural, sino más bien providencial. Un crucificado, que para los romanos no era sino un derrotado, un crucificado, llega a poner sus reales en la patria de los romanos, en Roma. O sea, la iglesia llega a sentarse en Roma. Lo que se persiguió y pareciese que se hubiese derrotado allá en Jerusalén, no se derrotó, se regó y se asentó en Roma. Es una cosa muy misteriosa. Ahí, lo que bien dices, Orlando, la providencia entonces permite, y esto a veces no nos cabe a nosotros porque estamos acostumbrados, tenemos más bien la marca de una mentalidad hollywoodiana. Dios permite también la tragedia en la vida del hombre, permite el sufrimiento. En algún momento tuve oportunidad de hacer un trabajo sobre uno de los documentos Princeps, Clímax de Juan Pablo II con respecto al sufrimiento, haciendo un análisis de los frutos de la redención, o sea, cómo el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, esa humanidad que llegó hasta el extremo total, tanto así que quiso dar la muerte, ese sufrimiento conquistó la redención y el perdón de los pecados. Entonces, de alguna manera, el asocio que tiene el sufrimiento de los hombres para la conquista de la gracia y la salvación.
Entonces nosotros no estamos muy acostumbrados a eso de que Dios permite cosas malas. Lo permite porque es que si se dan los acontecimientos que son contrarios al instinto de conservación del hombre, la muerte, el sufrimiento, el dolor, el hambre, etc., es porque Dios lo permite. Si Dios no lo permitiera, es un acontecimiento que no solo sería irracional, sino que sería imposible en el plano de la creación. Los mismos demonios son sustentados por Dios. O sea que Dios permite la existencia del demonio y Dios permite también la tentación, el ejercicio que hace el demonio para producir la tentación. Claro. Entonces, todos esos acontecimientos trágicos en la vida de los pueblos y de los hombres permiten también manifestaciones culturales e históricas muy interesantes. Cuando uno va, por ejemplo, a España, le toca, no sé, vive uno una Semana Santa en España, en Sevilla, y uno se encuentra con unas cofradías con unos nombres que son absolutamente trágicos, ¿no? Entonces, las hijas de las angustias. Hay una comunidad religiosa que se llama las hijas de las angustias. Y uno dice, pero ¿cómo así que es la hija? ¿Cómo una persona puede entregarse de tal manera a la angustia que se caracteriza como hija de la angustia? Porque tiene la noción clara de que en la esfera sobrenatural la angustia, el dolor, la soledad inclusive trae gracias y bendiciones para el hombre. Y en función de eso se manifiesta entonces ya el arte. Y ahí podemos ir entrando en lo que significa la pintura, que en la iconografía, ya lo hablamos en algún momento, cómo se plasma en la iconografía esa cultura de los pueblos, y después la música. Entonces ya viene por ciertos niveles de grados, más bien de civilización, los frutos que un pueblo puede dar. Y la Navidad marca un hito en la vida de los pueblos. Ya conversábamos aquí, contábamos que los benedictinos hicieron un trabajo impresionante a la hora de conquistar Europa y de esos lodazales que existían no solamente en la Europa continental, sino en la misma Inglaterra, donde llega después un San Patricio, después el apostolado que hacen los monjes cluniacenses con Cluny, que fue Cluny, el monasterio de Cluny fue algo así como el auge de los monasterios benedictinos, que inclusive son los padres de la astronomía, porque los grandes observatorios astronómicos en la historia de Occidente se desarrollaron en los mismos monasterios. La cultura occidental, Camilo, la cultura occidental es cristiana, hombre. Tratamos de desconocer eso, pero no hay. Es decir, lo que le aportó. No hay escapatoria. No hay escapatoria. No hay escapatoria porque no es un prejuicio religioso como pueden apuntarlos algunos. Es un hecho histórico. Es solo dar... Las universidades. Las universidades. En estos días estaba conversando con alguien al respecto de la libertad. Hoy en día se habla de liberarse del heteropatriarcado y no sé qué adjetivos y sustantivos le ponen a eso, que queda una palabra rarísima e impotable. Pero el verdadero paso a la libertad del hombre, los grandes pasos para la libertad del hombre los ha dado la Iglesia. Claro. Es decir, hay que entender esta época y entender a los reaccionarios también. Ajá. Esto tiene unas raíces como cuando usted tiene por allí un jardín y va a hacer una construcción y traes esas volquetadas de tierra y tapas el jardín. En algún momento esas florecitas vuelven a salir de ese terreno que se sepultó, de ese jardín que se sepultó, vuelve a salir y esto volverá a salir. Pero mira, Camilo Andrés, con respecto a los villancicos, hay un fenómeno cultural religioso. Son distintos en todos los países, expresiones de su cultura autóctona, pero son iguales en su simpleza, en su inocencia, en su sencillez y en su arraigo. Mire que un villancico, no quiero con esto decir que esta música moderna pues no sirve para nada, no. Pero la música moderna... Mucha música moderna no sirve para nada. No vamos a decir toda pues para no meternos en camisas de 11 varas, pero música moderna. Esa música es pasajera. Uh-huh. El éxito musical de hoy, dentro de 3 años, no lo es. Así es, tal cual, sí. Uh-huh. Entonces, cuando la cultura tiene un acervo, un alma, un corazón, como la música clásica que no muere, el villancico da igual. Es inexplicable que los tales éxitos decembrinos populares de música comercial pasa 1 año, 2 años y jamás se volvieron a oír. Los tutainas, que no fueron escritos por Beethoven, sino que están impresos en lo profundo del sentimiento religioso, uh-huh. Noche de Paz, que es más clásico, y al Tontiruliro, todas estas cosas, a la Nanita Nana.
cada año surgen como si fuera la primera vez. Nada los ha sepultado. Así es. Ahí están. Así es. Eso, yo creo que es, como estábamos hablando ahora de esos frutos del espíritu humano llamado cultura, de los más nobles frutos del espíritu humano es la música. La música. Entonces cada pueblo con sus limitaciones y con sus privilegios de una región, por ejemplo cuando hablamos del Tirol, los tiroleses en los Alpes, cuando uno va a toda esta región de el norte de Italia, El limítrofe con Francia y con sí, Austria, Francia, Suiza también por Suiza. ahí. Sí. El pueblo tirolés, campesinos de la época, que de una manera muy interesante están ligados a toda la acción contrarrevolucionaria que le hicieron a la Revolución Francesa. Vea. O sea, pueblos donde se conservó la fe, donde lucharon por la fe, nacen también expresiones artísticas, religiosas de gran valor y de perennidad, como decías ahora, Orlando. Eso no se acaba con el tiempo, porque es fruto de la fe y del amor que estos pueblos manifiestan su amor de Dios en un momento particular del tiempo litúrgico. Así es, ¿no? ¿Verdad? Porque hablamos ahora de Sevilla, España. Eso es más dolor, tragedia y Sí, Semana Santa. Aquí en las procesiones ¿Cierto? de Sevilla, claro. Ahora, el italiano es mucho más de esa alegría que uno sabe del italiano cuando le está hablando uno cuánto hay de seriedad en la frase que le lanzó Ajá. y que pasan prácticamente toda su vida actuando. Son muy artistas, Mucho. pero muy inteligentes y muy musicales. Y lo navideño italiano es de un valor... Impresionante. Sí. Entonces, cuando recordamos al padre Mor, que se tiene en el anonimato, digamos, de alguna manera, en las raíces del Noche de Paz, Ajá. un sacerdote, párroco, que por ahí tocó unas cuantas notas en su desbaratado Armonio sería, sí, porque eran los primordios pues Sí. de los instrumentos. Eso va quedando en la historia, pero a partir de esa sensibilidad que el alma tiene para distinguir lo que viene de lo más profundo del corazón. O sea, Así es. cuando sí. y uno, inclusive hoy en día, en el ámbito profano, uno juzga una música, o una canción más bien, cuando hace un juicio, yo diría, objetivo al respecto de una canción, uno se va mucho al sentir del autor y a la interpretación del que lo canta. Si lo escribió con corazón y lo canta con corazón, es un éxito. O sea, Claro. indudablemente. Ahora, cuando ese corazón está inundado de la gracia de Dios, porque está inspirado por la gracia de Dios, cuando, como hablábamos ahora, todos esos ultramontanos que se levantaron contra la Revolución Francesa, que quería acabar con todo lo que era la civilización cristiana de Claro, Occidente, sí. esas almas en el fondo están guardando en su corazón ese, como diría Isaías, residuum revertetum, ese resto que volverá de fe y de amor a Dios. No va a morir. ¿Y se manifiesta dónde? En los villancicos. Claro, y eso con cada pueblo, Orlando. No, eso es un fenómeno extraordinario que hasta la sociología, no la religión, Claro. lo podría estudiar muy de profundidad. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos resultó el programa al revés de lo que queríamos, pero al derecho de las ideas. Sí. Bueno, Camilo, ¿Con qué deuda quedamos, Orlando? vamos a hablar en el próximo programa hasta donde podamos balbucir, pues, de lo que celebramos en la centralidad de la Navidad. Muchas gracias, Camilo Andrés, a ustedes, amigos y amigas, pues, la gratitud de siempre les expresamos por acompañarnos tanto en este programa que ya tiene más de 30 años, ¿no? Wow. En ABA Comunicaciones tenemos el gusto y el cariño de ofrecerles pesebres sumamente hermosos, sumamente artísticos. El pesebre tradicional, las figuras representativas tradicionales: Jesús, María, el niño, los tres reyes magos, los pastores, el ángel, los animalitos, en fin, todo lo que representa ese altar, que no es un muñequero, es el altar para recordar gráficamente ese gran misterio del nacimiento de nuestro Salvador. Con mucho gusto les
atenderemos. Pesebres muy hermosos. Desde luego que es muy grato recibir regalos y más grato todavía obsequiarlos. Pensamos que un regalo bien apropiado es algo que permite el crecimiento espiritual. Es un detalle muy delicado, además de elegante, regalar un libro. Tenemos libros muy interesantes en ABA Comunicaciones Pastorales. Por ejemplo, La consagración a San José, las maravillas de nuestro Padre espiritual, escrito por Donald Calloway, sacerdote convertido. También tenemos La transformación espiritual y otros títulos del doctor Ricardo Castañón, científico muy destacado en el mundo, también convertido a la fe católica. Igualmente ofrecemos un compendio histórico y biográfico de la sierva de Dios María de Jesús Upegui Moreno, una obra literaria bajo la autoría de la escritora Catalina Nichols Vélez. Otro importantísimo libro que podríamos obsequiar, Matemáticas de Dios, 1 más 1, 3. Las matemáticas humanas son bien distintas a las matemáticas de Dios. Este libro nos aclara la noción que tenemos nosotros de Dios, nos aclara muchos aspectos de nuestro comportamiento cristiano. Es escrito por el jesuita Juan Clímaco Villegas. Otra obra literaria muy importante, El afán de cada día, por el padre Alexander Pareja Botero. Quien tenga esta obra puede recorrer los 3 ciclos litúrgicos que emplea la Iglesia para nuestras fiestas dominicales. De la mano de San José, vamos a decirle a la Santísima Virgen María con un gran cariño. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín.